Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos ven o nos escuchan a través de Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el mensaje a compartirles en esta ocasión se titula Las 7 obras de Jesús en sábado o día de descanso judío, o el día de reposo que les señaló Dios como tal específicamente al pueblo de Israel para que guardaran sus mandatos y sus ordenanzas. Y en este estudio vamos a ver precisamente que el Señor Jesús precisamente sus mayores obras, sus mayores milagros, los cuales fueron 7, los hizo precisamente en día sábado. Y precisamente lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo. Fueron 7 ocasiones. Y de esas 7 ocasiones vamos a estar mirando en cada uno de los pasajes que nos hablan de esto. El Señor Jesús hizo sus mayores obras en el día de reposo o el día de descanso judío. Entonces vemos, principalmente, inicialmente vamos a Marcos 1 del 21 al 25. Miren lo que dice. Jesús entró a Cafarnaúm y cuando llegó, ¿qué? Y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga, comenzó a enseñar. Ellos se reunían, obviamente, en las sinagogas los días sábados, o el Shabbat popularmente, para los judíos. Y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga, ¿quién? Un hombre poseído de un espíritu inmundo, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. Y el espíritu demoníaco lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de él. Este fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo en el séptimo día para los judíos, en el día de reposo, en el Shabbat. Porque por ahí hay unos diciendo que no se puede hacer nada, ni siquiera se pueden hacer obras buenas. Ese mismo día también el Señor Jesús sanó a la suegra del apóstol Pedro. Allí mismo. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón Pedro y la suegra de Simón estaba acostada y con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se le acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó y se puso a servirles. ¿Sí ve? Ese mismo día era sábado y el Señor Jesús estaba haciendo obras. Y eso era lo que los judíos no entendían. Porque estaban aferrados a la letra muerta de una ley sabática que el Señor vino a complementar, que el Señor vino a cumplir, haciendo sus mejores obras el día de reposo, el sábado, el séptimo día. Ahora, este fue la segunda obra. Vamos a la tercera obra. La encontramos en Juan, capítulo 5. Leamos estos primeros versículos. Hubo una fiesta allí en Jerusalén y cerca de la puerta de las ovejas estaba una cantidad de cojos, ciegos, enfermos, versículo 4, porque se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas y el primero que se metía, bueno, en fin, y había un hombre que tenía 38 años, imagínense, versículo 10, ya el Señor lo sanó, le dijo, levántese, tome su camilla y váyase para su casa, hermano. Versículo 10, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, no te es lícito, ojo, le dijeron los judíos, que es lo mismo que dicen los adventistas, no te es lícito llevar tu camilla en sábado. Y mire lo que dice el versículo 17. Y Jesús le respondió, cuando ellos le dijeron, ¿tú por qué haces estas cosas en sábado? ¿No ves que el sábado es para guardar? Y él que le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Eso quiere decir que sin importar, al Señor Jesús no importaba que fuese sábado. Él tenía que hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque él tenía que trabajar. Así fuese sábado.
Y por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era el séptimo día, que era el Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora vamos a la cuarta obra del Señor Jesús en sábado. Aparece en Marcos 3, del 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús a la sinagoga otra vez, y había allí un hombre que tenía una parálisis de un brazo. Estaban al acecho los fariseos para ver si lo curaba. Entonces Jesús le dijo al paralítico: levántese, póngase en medio. Y les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar una vida o dejar morir a una persona? Y se quedaron callados. Echando entonces la mirada, y estaba muy airado, estaba muy desconsolado, muy triste el Señor, le dijo al hombre: extiende tu brazo, y lo extendió y le quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, ¿qué fue lo primero que hicieron los fariseos? Se pusieron a decir: no, a este toca matarlo, porque mire, está quebrantando ¿el qué? El sábado, que es lo mismo que dicen los amigos adventistas. No, tú no eres de Dios porque tú quebrantas el sábado, tú no guardas el sábado. Y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Las mayores obras las hizo el Señor Jesús el día sábado. Trabajaba en sábado haciendo obras, que es lo que nosotros tenemos que entender y comprender hoy. Mire lo que dice Lucas 13, que es la quinta hora, del 10 al 17. Enseñaba Jesús en la sinagoga el día de ¿qué? De reposo, o el séptimo día, o el Shabbat. Y había una mujer que desde hace 18 años, imagínense, tenía un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, versículo 12, la llamó: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús la hubiese sanado el día sábado de reposo, dijo la mujer: 6 días hay en que se debe trabajar, en esos días pueden venir todos y ser sanados. ¿Qué tal eso? Se enojó, ¿sí ve? Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día sábado o de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día sábado, en el séptimo día, en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él. ¿Sí se da cuenta? Entonces eso de que no hay que hacer nada el sábado, que no hay que hacer nada. Mire el Señor Jesús aquí haciendo cosas. La sexta obra del Señor, Lucas 14, del 1 al 6. ¿Un qué? Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban ¿qué? Espiando a ver qué hacía, a ver si quebrantaba el sábado. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesia y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y él le dijo, y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae en el pozo un buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. ¿Sí está entendiendo? Juan, este es la séptima obra que el Señor Jesús hizo el séptimo día, en reposo, en Shabbat. Juan 9, versículo 11 al 16. Aquí el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y aquí los fariseos estaban interrogando al ciego de nacimiento. Y a este ciego lo sanó el Señor Jesús en sábado, en día de descanso, en día de reposo, el séptimo día, que guardaban los judíos religiosamente, fanáticamente, legalistamente. ¿Qué dice? Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, fui al Siloé, me lavé y regresé viendo. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de ¿qué? De reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había lavado los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, como había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo en los ojos y ahora veo. Entonces, mire lo que decían los fariseos. Ese hombre no procede de Dios, decían los fariseos, según ellos. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque hemos entendido y comprendido en esta hora que las mayores obras que tenemos que hacer nosotros como cristianos, las tenemos que hacer todos los días, incluido el sábado. Y ahora hemos entendido y comprendido por tu Espíritu Santo, por tu poder y por tu presencia en nuestra vida, que no hay un día en específico para adorar, para glorificar. Lo entendemos porque fue el mismo Señor Jesucristo el que lo reveló, porque hemos entrado en el día de descanso, que es el Señor Jesucristo.